bueno, qué tipo de adicciones hay, cómo impactan en la salud del trabajador y cómo abordarlo desde el punto de vista del médico del trabajo. Para desarrollar este tema, hoy nos acompaña el doctor Gustavo de Vega, médico psiquiatra especialista en adicciones, la doctora Liz Foltz, especialista en medicina del trabajo y medicina legal. Bueno, si te parece, Paula, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Vamos arrancando calentando motores para lo que se viene, que entiendo yo que va a ser, además de todo lo que digamos con Gustavo, la parte de las preguntas y que sepan que además estuvimos contemplando en las inscripciones que cada uno hizo, las inquietudes respecto a este tema, y lo tratamos de abarcar dentro de lo escueto que podemos hacer en un webinar de 1 hora aproximadamente. Pero la idea es que al final sea más enriquecedor, intercambiamos inquietudes, opiniones, experiencias. Bueno, bienvenidos a todos. Sé que hay mucha gente, muchos colegas y otros que no lo son, así que eso es mucho más enriquecedor aún. Tenemos el placer de compartir con Gustavo, un experto en la materia y además tiene su clínica de rehabilitación. ¿Hace cuánto, Gustavo? Más de 20 años, seguro. Me quedo corta. Este año estamos cumpliendo los 45 años de la institución. Me quedé cortísima. Así que aprovechen, así como yo trato de aprovechar cada encuentro y cada intercambio con él, porque la verdad es que nos puede hablar desde la experiencia de tratar con una problemática como esta, que además de ser muy seria, celebro que se tomen el tiempo y el espacio como para aportar desde cada uno desde su lugar y, en mi perspectiva por lo menos, ayudar a estas personas, ¿no? Que no dejan de ser pacientes de algún modo. Bueno, vamos avanzando, si les parece. Gus, ¿querés decir algo más? No, en principio agradecido por la propuesta, el compartir con todos ustedes, especialmente a Estela y a la asociación, que con mucha pujanza, con mucho coraje, se ha planteado el propósito de llevar adelante una apertura, especialmente en lo que hace la problemática. Yo diría sintéticamente que entro en contacto con lo que hace la salud laboral cuando hace ya muchos años, aproximadamente 20 y pico de años, comenzaron a llegar cada vez más pacientes con problemas de consumo importante, alcohol, drogas, en ese momento fundamentalmente el tema de la cocaína, la marihuana, el alcohol, y que a diferencia de lo que había sido durante muchos años, estas personas tenían un trabajo. Entonces cambió absolutamente a mi criterio, por lo menos para lo que era nuestro hábito de trabajo institucional y las consultas, atender personas que trabajaban y tenían una familia y hacían una vida bastante normal, pero que en la consulta se planteaba que ya había un cierto colapso o próximo a este. Entonces, en estos últimos 20 y pico de años, esta cuestión de atender personas que trabajan con problemas con alcohol y drogas me llevó a poco conocer a muchos de ustedes, colegas del área de la salud laboral, y acá estamos. Por lo tanto, muchísimas gracias por compartir y esperamos luego de nuestro aporte lo que va a ser muy nutritivo, las preguntas e inquietudes de todos ustedes. Perfecto, vamos avanzando entonces. Si es que puedo avanzar, ahí está. Bueno, esto es como un disparador, que siempre Gustavo me lo corrige, si se puede decir, que uno habla mucho de consumo problemático. Si es lo mismo, esto es una pregunta para vos directa, Gustavo, si es lo mismo decir consumo problemático que problemática del consumo. Bueno, en los últimos años se instala esta expresión discursiva como una categoría del consumo problemático en distintos ámbitos, y en verdad
tenemos que reconocer cada vez más que todos los consumos son problemáticos, particularmente cuando se da en el inicio, en la adolescencia, en la juventud, antes de los 20, 25 años, más que problemático. Por lo tanto, nuestra sugerencia, especialmente en términos preventivos, es poder promover el concepto de consumo, compulsiones tóxicas, consumo de sustancias de distintas temáticas que hoy van a ver ustedes con las pantallas, con las apuestas. Entonces, en un contexto de consumo planetario, donde todo el tiempo somos sujetos promovidos a la categoría de consumidores, el gran desafío justamente es poder disponer de recursos a la hora de tomar decisiones y elegir qué es lo que se consume. Entonces, a mí me parece que el consumo problemático apareció de la mano del consumo recreativo, del consumo adulto, del consumo responsable, y yo creo que confunde, oscurece más que aclarar, al menos en lo que hace a la perspectiva de la salud, salud mental y adicciones, a la hora de hacer prevención y especialmente a la hora de plantearse una propuesta terapéutica. Bien. Bueno, la otra pregunta, si hay un índice de gravedad respecto al tipo de droga que el paciente consume. Bueno, justamente tomando como referencia lo que dije respecto a que estamos en una etapa de consumo planetario, donde todo el tiempo hay una promoción, un estímulo a consumir, hay una gran diferencia en los últimos tiempos, cada vez más, de un policonsumo, de un consumo múltiple, donde se puede una vez por mes o cada tanto, quizás cuando la persona cobra la quincena o a fin de mes o en algún evento festivo, consumir cocaína, habitualmente quizás día por medio, todos los días, varias veces a la semana, fumar marihuana, lo mismo consumir algún tipo de bebida alcohólica, fumar tabaco, en algún momento ir al casino o realizar apuestas, quizás en algún momento compartir con amigos una salida para ir a una fiesta electrónica y consumir alguna de las drogas de diseño que pululan. Entonces, las categorías tradicionales, y mucho antes de plantearse la figura, la imagen, el concepto de adicto como muchas veces lo pensamos en el siglo pasado, hoy yo sugiero, humildemente sugiero, poder pensarnos y vernos como miembros de un equipo de salud, salud mental, en una institución, en una empresa, en un ámbito de salud, en un ámbito educativo, donde nos podamos interrogar acerca del consumo, reitero, el consumo de que puede, ya digo, ser un policonsumo. Por ejemplo, la previa, a mi criterio, humildemente, reitero, es una instancia de un consumo en modalidad de atracón, donde muchos jóvenes y adultos quizás también, 20, 25, 30, quizás hasta los 40 y pico, 50, ese viernes, esa salida con los amigos, consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación con estimulantes hipercafeínicos, por ejemplo, Fernet con coca. Cuando preguntamos a los jóvenes acá en el colegio secundario o en el ámbito académico o en algunas empresas, jóvenes que con distintas edades, pero todos coinciden aproximadamente en que hoy los varones, en general, una botella de Fernet por persona con una coca de 2 litros, y ustedes lo van a poder ver en muchos kioscos o autoservicios que se ofrece el combo, el Fernet de la mano de una coca de 2 litros, o el vodka atado ahí con una cinta con 2 o 3 latas de los mal llamados energizantes, que en verdad son hipercafeínicos estimulantes.
ese consumo de esa cantidad por persona en 1 hora, hora y media, 2 horas, ya implica un tremendo impacto. Por eso el atracón, la modalidad de atracón. Y yendo al ámbito de lo que hace al trabajo, al ámbito laboral, imagínense que alguien que tomó esa cantidad de alcohol en un par de horas el viernes, el sábado, ¿cómo estará o cómo será su resaca, entre comillas, el lunes, el martes, con todo lo que esto implica en términos metabólicos, cognitivos, emocionales, etcétera? Por lo tanto, acá es donde se pone en juego lo importante de replantearse entonces las categorías del uso o consumo múltiple, del policonsumo, mucho antes de pensar o de imaginarse la noción del adicto como la teníamos hasta hace unos 20 o 25 años en el siglo pasado. Bien, y esto es un poco lo que ya nos contestaste, cuál es la modalidad de consumo actual. Bueno, pero podemos hacer mención, Liz, a respecto a lo la que percepción de riesgo que tiene el que lo consume. justamente, lo que se pone en cuestión cada vez más es una muy baja percepción de riesgo que normalmente es absolutamente fisiológica en un adolescente donde todavía no están instalados todos los sensores, especialmente a nivel prefrontal, pero que muchas veces, lamentablemente, esa baja percepción de riesgo persiste más allá de la adolescencia, en adultos jóvenes y quizás en adultos que ya, aún con cierta edad, todavía lamentablemente persiste una muy baja percepción de riesgo, exponiéndose y quedando muy vulnerable a las situaciones tóxicas. Y esto con todo lo que implica de la siniestralidad, las situaciones de violencia, los embarazos no deseados, etcétera, etcétera. Y el impacto que tiene más que nada en la adolescencia, la percepción de riesgo y el vínculo y el entorno de ese adolescente, ¿no? Que ahora lo vamos a abordar en las próximas filminas, iba a decir, estoy un poco anticuada, pero bueno, ahora después vamos a ahondar un poquito en eso de los factores que influyen en la percepción de riesgo. Bueno, con respecto a, como para clasificar, porque entendemos que estamos en un webinar multidisciplinario, y vuelvo a decir, celebro que así sea. Clasificamos a las adicciones en lo que es referido a consumo de sustancias y a las que no interviene una sustancia, que se denominan comportamentales. Respecto a sustancias, bueno, las drogas legales, alcohol, tabaco, ¿por qué no café? Las drogas ilícitas, cocaína, anfetaminas, etcétera, como ya ha nombrado Gustavo, marihuana, medicamentos prescriptos, también hay a veces un consumo exagerado de parte del paciente, la automedicación, que está más o menos vinculado a lo anterior, y otros químicos, porque también hubo una consulta sobre adicción a hidrocarburos, que bueno, después al final, si quiere la persona que tenía esa inquietud, referirle a Gustavo específicamente qué necesita saber, porque si no es como muy abarcativo el tema. Y las comportamentales tenemos, bueno, lo que es la ludopatía, un workaholic, que también nos tocó, por lo menos en mi trabajo con Gustavo, nos tocó una persona adicta al trabajo, que fue bastante lindo el aprendizaje de abordar una persona así, acompañarla. Bueno, la hipersexualidad, la adicción a la pornografía, dentro de los trastornos alimentarios que tenemos la bulimia, la anorexia, también tenemos, bueno, la obesidad que conlleva según esos trastornos, la codependencia, adicción a tener relaciones a como dé lugar, lo referido a la imagen, ¿no? La dismorfia o vigorexia, que es el exagerado cuidado del cuerpo, a las compras y a la tecnología. Bueno, la de las compras, oniomanía, yo no lo aprendí ahora para presentarlo para ustedes, y bueno, y la tecnofilia, que está muy ligado también a todo lo que se viene, que bueno, ahí después Gustavo nos puede hacer alguna mención si yo parece de alguna de estas. me tomaría el atrevimiento de hacer pequeños comentarios de algunas de Perfecto. todas estas Buenísimo. categorías.
El alcohol, bueno, como ya dijimos, la modalidad de atracón, el atracón en la previa o en algunos momentos donde quizás la persona hace una vida absolutamente normal durante toda la semana, estudia, trabaja, va al gimnasio, etcétera, y en algún momento, fin de semana, en una fiesta o en algún evento, aparece esa modalidad de atracón, una enorme cantidad de consumo en muy poco tiempo. Respecto a los medicamentos prescriptos, me tomo el atrevimiento de señalar y de llamar la atención de lo que se viene. El tema de los opioides, especialmente el fentanilo, que comienza con la indicación de algún colega por un dolor, por una cuestión de indicación inicial debido a una cirugía, a un traumatismo de alguno de los opioides, pero que luego inmediatamente, en muchos casos, lamentablemente pasa a la automedicación, a una cuestión abusiva, compulsiva de opioides, que ustedes saben tiene una enorme potencialidad adictiva, y vemos en Estados Unidos particularmente hoy una enorme y grave epidemia de fentanilo, que a diferencia de lo que estamos acostumbrados en nuestro medio habitualmente, que hace al mercado negro de ampollas de fentanilo líquido, el fentanilo actualmente en Estados Unidos, Canadá, México, circula en forma de polvo comprimido, molido, que se mezcla y se combina con las distintas drogas de consumo habitual, como son cocaína, anfetaminas, marihuana, las drogas de diseño. Lo que lamentablemente vamos a ver en pocos años, espero que sea muchos años, pero lamentablemente tenemos que estar preparados para que en cualquier momento aparezcan por aquí, es esta combinación donde la persona no es que pueda saber, muchas veces no sabe, no conoce, no tiene la clara idea de qué es lo que está consumiendo porque vienen combinadas, mezcladas. Entonces la automedicación y el consumo de sustancias cada vez más debe estar la persona que va a hacer un consumo, la persona debería estar absolutamente informada y sabiendo qué es lo que está consumiendo. Y respecto a los hidrocarburos, posiblemente luego, como dijo Liz, a la persona que le interese, le podemos conversar el tema de los solventes, las naftas y algunas otras cuestiones. Respecto al tema de la pornografía, es muy raro que alguien se presente pidiendo ayuda porque tenga problemas con el consumo de pornografía. Sin embargo, cada vez es más frecuente luego de la pandemia del COVID, personas jóvenes, relativamente jóvenes, a veces comenzando muy precozmente a los 12, 13, 14 años, en ese navegar de las redes, que aparecen sitios ofreciendo un acceso bastante fácil a situaciones de consumo de porno, con todo lo que esto implica para los jóvenes, el nivel de distorsión en lo que hace a su desarrollo sexual, especialmente, como digo, en los más jóvenes. El fenómeno de codependencia, como decía Liz, es equivalente también a la categoría de dependencia emocional, donde lo que ustedes van a encontrar son vínculos que reiteran situaciones de sometimiento, control, una dependencia emocional muy fuerte que tiene particularidades que son tremendamente interesantes para trabajar. La vigorexia está muy instalada lamentablemente, y llega y se articula con lo que habíamos hablado antes de la automedicación y el abuso de medicaciones prescriptas, como son los anabólicos, etcétera, etcétera. El tema de las compras o gastos compulsivos no quiere decir que la persona disponga de recursos. Muchas veces la persona se involucra en deudas, saca créditos en distintos lugares para pagar créditos y para saldar la tarjeta con la que pagó otro crédito, y a veces tardan varios años en terminar de resolver sus deudas, y lo van a ver especialmente en quien tiene un recibo de sueldo. Por eso el trabajador, el empleado, el colaborador que a fin de mes tiene un
un recibo de sueldo que garantiza la posibilidad de sacar un crédito, va a ser muy fácilmente involucrado en estas cuestiones de gastos y compras compulsivas. Adelante, Liz. Bien. Bueno, y el título que venía al caso, que está en la disyuntiva, si se habla, bueno, si vos nos podés decir brevemente a qué definimos como adicción y qué considerás vos que es el consumo recreativo, antes de pasar a... Bueno, como dijimos hace un instante, el concepto de adicción en esta etapa a mí me parece que hay que dejarlo absolutamente de lado, porque si bien es una realidad que existe el cuadro clínico de la adicción o dependencia, donde la persona vive por y para el consumo de lo que fuere, esto lo que nos está mostrando es que estamos llegando muy, muy tarde, demasiado tarde, tan tarde como los bomberos que llegan cuando ya no quedan ni las cenizas. Y me parece que nosotros tenemos que apuntar cada vez más a una prevención primaria, secundaria, terciaria, que luego veremos. Es decir, tratar de hacer una aproximación, un diagnóstico precoz, y no porque sea una señal incipiente la dejemos de lado. Al contrario, tenemos que trabajar en ese posible o supuesto consumo recreativo, especialmente cuando se da en menores de 25 años. Y cuando se da en mayores de 25, también tenemos que estar atentos, no dramatizar, no exagerar la nota, pero prestarle atención, tanto sea tabaco. Ustedes saben que el alcohol está demasiado normalizado hoy por hoy, cada vez más. En este momento, en cualquiera de nuestras grandes avenidas de la ciudad, vamos a encontrar muchísimas personas que están tomando una buena cantidad de cerveza, pero lamentablemente eso no quiere decir que sea saludable, que esté normalizado, que esté muy instalado, no significa, no es equivalente a, que no, cause daños. Entonces tenemos que estar muy atentos, especialmente quienes desde el campo de la salud y la salud mental, y en el ámbito laboral particularmente, al menos prestarle atención, estar atentos a los consumos llamados recreativos muchísimo antes, porque si una persona que trabaja llega a desarrollar un cuadro con todas las características de una adicción, verdaderamente lo que significa esto es que alguien no cumplió con su función. Y en todo caso, luego al final lo conversamos más en detalle. Perfecto. Bueno, para considerar un abordaje o tener en cuenta qué tenemos que pensar cuando hablamos de una conducta de consumo, si se quiere, son los factores de riesgo y los factores protectores, que ahora en la próxima vamos a ver la intervención de la prevención en todo esto. Dentro de los factores de riesgo tenemos en cuenta la genética y epigenética, que ahora Gustavo nos va a desarrollar un poquito de cada cosa, el entorno familiar y social de la persona, los trastornos de salud mental preexistentes, que a veces están concomitantes al consumo, o llevan al consumo, experiencias traumáticas y el fácil acceso a las sustancias o a esas actividades adictivas a las que la persona está haciendo el hábito. Y dentro de los factores protectores, tenemos dentro de lo que es el ámbito individual en la persona, tiene mucho que ver el nivel de autoestima, las habilidades que tenga esa persona, habilidades, hablamos, sociales, intelectuales, como para las herramientas con las que cuenta esa persona, respecto de los factores de riesgo que tenemos del lado izquierdo. Dentro de los factores familiares, la contención, la comunicación, la función que tiene una familia en esto que hablábamos hoy del adolescente y la percepción de riesgo, cuánto le hablan los padres al adolescente sobre la probabilidad de riesgo que tiene el consumir la fiesta electrónica, etcétera, que influye mucho, y además el ejemplo que damos los adultos como padres ante el consumo, porque si vos le hablas de que el alcohol es malo o te puede traer riesgo y después ve que su padre está alcoholizado, o sea, es como que el ejemplo
ahí no le estamos dando un mensaje erróneo al niño o al adolescente, más que nada al adolescente, que es el que más va a cuestionar, ¿no? Y también tenemos a los factores sociales, esta capacidad de interactuar con el otro, bueno, y también puede tener que ver con un trastorno de salud mental, con una experiencia traumática, o sea, una cosa u otra puede favorecer o proteger el consumo. Bueno, Gus, te dejo lo que quieras desarrollar. Más que nada, yo sé que vos tenés súper claro lo de genética y epigenética, que van a decir qué es esto como factor de riesgo de adicción. En general, todos sabemos que el aporte de la genética es indudable respecto al fenotipo y de determinadas características que se van transmitiendo de generación a generación. Lo que vemos en los últimos años es que hay una enorme importancia para asignarle a los procesos epigenéticos que tienen que ver con también un traslado de características que van de una generación a la otra y que particularmente el consumo de sustancias tóxicas impacta de algún modo en lo que hace a dejar señales o marcas, ¿sí? Se denominan marcas epigenéticas que se trasladan a través de las células germinales a las generaciones siguientes, al menos a los hijos, a los nietos y quizás también a una tercera o cuarta generación. Esto es un campo enorme de interés y de investigación, pero me parece importante señalarlo porque muchas veces la gente que consume, especialmente los más jóvenes, refieren a que ese consumo, dicen, bueno, yo consumo pero no molesto a nadie, o no jodo a nadie, o no perjudico a nadie. Bueno, acá lo que tenemos que decir que al menos por ahora vale la pena colocar un signo de interrogación porque ese impacto epigenético estaría trasladándose, como dije, a 2, 3 y quizás más generaciones a partir de las marcas epigenéticas que trasladan de modo inter y transgeneracional vulnerabilidades respecto a situaciones fundamentalmente de déficit cognitivos y toda una serie de problemáticas. Por otro lado, entonces, esto de factores de riesgo y factores protectores, me parece muy importante tener en cuenta que siempre que hagamos alguna intervención o que pensemos en prevención en cada uno de los distintos ámbitos que podamos participar, siempre tengamos en cuenta que el diseño de la acción, de la intervención preventiva o aún terapéutica, tiene que incluir simultáneamente los dos factores. Así como estamos promoviendo los factores protectivos, simultáneamente tiene que haber una reducción o desactivación de los factores de riesgo. Yo sé que esto suena un poco idealista o quizás muy complejo, pero el desafío, precisamente a esta altura del siglo XXI, tiene que ver con trabajar en la simultaneidad. Como ustedes ven aquí, en esta diapo, el concepto de prevención primaria, cuando todavía no se ha planteado el problema, la prevención secundaria o indicada, cuando ya comienzan a aparecer algunas señales de alguna problemática de consumo, la prevención terciaria cuando ya la problemática se ha hecho verdaderamente grave, persistente, con deterioro y complicaciones anímicas, físicas, legales, económicas, y la prevención cuaternaria que tiene que ver una vez que la persona ha hecho un proceso de tratamiento y de recuperación en la prevención de recaída y mantenimiento. ¿Por qué? Hoy sabemos que por definición las problemáticas tóxicas, adicciones, compulsiones tóxicas, como se las quiera llamar, están dentro de la categoría de trastornos crónicos no transmisibles que por lo tanto tienen un altísimo riesgo de recaída. Por lo tanto, por eso es tan importante la prevención primaria, secundaria y especialmente la prevención terciaria en términos de rehabilitación o tratamientos de recuperación, donde la persona pueda
ser verdaderamente contenida y acompañada en un proceso no solo de cesación del consumo, sino fundamentalmente de potenciación de todos esos factores protectivos y de desarrollo personal, que son los que permitan tener mayores recursos frente al riesgo de recaídas. Dicho muy rápidamente todo esto, es importante entonces, especialmente en lo que hace al ámbito laboral, desarrollar contextos de promoción del bienestar, de la calidad de vida y una detección precoz de alguna problemática de consumo, de apuestas, de alcohol, de tabaco, de sustancias ilegales, de automedicación, porque entonces vamos a tener, justamente como estamos dentro de ese ámbito laboral, de la empresa, del ámbito público, el trabajador, el colaborador, el operario, el empleado va a ser beneficiado de todo lo que le puede ofrecer el ámbito laboral en términos preventivos y de recuperación. Exacto, bueno, de más está decir que hablar de prevención, esto no es exclusivo del tema de adicciones, lo podemos aplicar desde en la diabetes, en la hipertensión, en cualquier otra patología, pero bueno, no perder de eje dentro de la función del personal de salud ocupacional en sus diferentes especialidades, que esto tiene que ser siempre nuestra bandera de trabajo, nuestro objetivo primordial, y bueno, en adicciones, por supuesto, no deja de ser vital, ¿no? Para abordarlo. Bueno, acá también una de las inquietudes que plantearon era conocer un poco estadísticas. Nosotros, la más actual que se tiene de la Argentina es la que sacó Cedronar en el 2017, en lo que habla de consumo de sustancias psicoactivas, y después tenemos otra que es más abocada a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, vamos con esta info, la leo, y si vos, Gustavo, querés acotar algo más, perdón, ahí lo corrí, lo sumamos. Bueno, dentro de la población estudiada, el rango etario va desde los 12 a los 65 años, y los datos son los siguientes. Dentro de lo que es el consumo de alcohol, hay un 53% de la población que consume alcohol. Entre los 18 y 24 años es la tasa más elevada, que llega a un 62%. Respecto a la marihuana, el 7,8% declaró su consumo en el último año, estamos hablando de 2017, o sea que por ahí haya aumentado un poquito más, y la cocaína 1,5% declaró el consumo en el último año. Dicho esto, y un poco de escucharlo a Gustavo también en todo este tema, a ver, hay pocas estadísticas y no me fiaría tanto de estos datos porque hay muchas personas que pueden negar el consumo. ¿No, Gus? Bueno, pero si tomamos como base estos datos del año 2017 y tomamos referencia de la edad, que seguramente son de 12 a 65 años, y como vos bien dijiste allí, entre los 18 y los 24 años el porcentaje es de 6 cada 10. Entonces, seguramente esa población trabaja, al menos desarrolla algún tipo de actividad laboral o académica o las dos cosas. Entonces, tenemos un problema porque hay un consumo habitual de alcohol. Ese número de ese porcentaje respecto a marihuana es muy alto, el porcentaje respecto a cocaína es altísimo, porque quiere decir que entre 1 a 2 personas cada 10 van a tener algún tipo de uso de consumo, porque estos números, como bien dice Liz, son de varios años, y si ustedes hacen una pequeña encuesta empírica con su ambiente, aunque sea anónima, se van a dar cuenta que es muy frecuente que haya personas que cada tanto consumen y que no se reconocen ni siquiera a veces como consumidores habituales. Entonces, estos números vienen a señalar que es necesario estar muy atentos, especialmente en lo que implica
el desempeño laboral. Bien. Ahí está, automedicación. Bueno, como hoy nombramos una de las problemáticas es la automedicación, lo que encontramos es que hay un alto porcentaje de argentinos que se automedican, entre ellos son jóvenes y adultos, y dentro de cuál es la automedicación que más usan, bueno, analgésicos, antiinflamatorios y antigripales. Yo agregaría antibióticos también porque no hay, ni siquiera se cumple esto de que te deban presentar una receta para poder acceder a ellos, hasta los kioscos lo venden, pero bueno, esa es una realidad con la que todos conocemos en realidad. Y las benzodiazepinas, que también influye, es un problema muy significativo en lo que es salud pública, y hay un aumento, o sea, la tasa aumenta a medida que a mayor edad. Bueno, creo que tenemos después algo más. No, esto era. Bueno, no sé si querés agregar algo, Gustavo. No, sería redundar sobre lo que hicimos comentarios antes de los opioides y quizás sí hacer un poco de énfasis en estar mucho más atentos cada vez más a la indicación de benzodiazepínicos y a la automedicación que se ha instalado de benzodiazepinas, que son tremendamente útiles, pero que lamentablemente tienen un altísimo riesgo de tolerancia, acostumbramiento, y a través de un cierto tiempo, en cada una de las distintas edades, verdaderamente nos complican la historia, especialmente cuando se dan combinados con alguna otra medicación, y tengamos en cuenta que los más jóvenes suelen consumirlas, aquellos benzodiazepínicos de la abuela, de los padres, y entonces hay toda una serie de circuitos que son verdaderamente complicados. Reitero, los adolescentes, en este caso los jóvenes, no llegan a la categoría de adictos, pero en algún momento, viendo, como dijo Liz anteriormente, el ejemplo, el comportamiento, las conductas de los adultos, los padres, los adultos de la familia, los abuelos, entonces apelan a esa pastilla mágica, a ese tranquilizante, y muchas veces lo empiezan a tomar como algo habitual, cuando aparece el malestar, cuando aparece la angustia, cuando aparecen los distintos altibajos que pueden ser bastante frecuentes en adolescentes. Entonces, una molécula o las moléculas benzodiazepínicas, que son muy importantes y muy valiosas en el campo de los tratamientos farmacológicos en salud mental, se transforman en parte del problema. Y les aseguro que cuando nosotros recibimos consultas de personas con distintos problemas de consumo, de abuso, de alcohol, de drogas ilegales, es muy frecuente que vengan de la mano del consumo de alguna benzodiazepina, que muchas veces, lamentablemente, forma parte del problema, y en algunas ocasiones les aseguro fundamentalmente también que es más difícil la deshabituación de las benzodiazepinas que del alcohol, la nicotina o las drogas ilegales, porque hay un acostumbramiento y una enorme tolerancia neurobiológica que en algunas personas muy susceptibles verdaderamente es muy difícil, pero muy difícil. Por lo tanto, sugiero estar muy atentos por todo lo que esto implica. Porque a veces también a los médicos laborales nos piden recetas, recetame un clonazepam por el insomnio, y somos parte de un poco de ese error, ¿no? Por hacer un favor a un conocido o a un empleado de la empresa que le tenemos algún tipo de afinidad, pero bueno, está bastante, bueno, ahí está la percepción de riesgo que hablábamos hoy, está bastante atenuada la percepción de riesgo respecto
a este grupo de moléculas. Yo sugiero que especialmente el médico del área salud laboral esté un poquito más atento respecto a esto, porque no siempre las personas, aun cuando haya cierta confianza y cierta afinidad, no siempre van a comentar la situación tal cual. Y puede haber una cierta manipulación, puede haber un cierto ocultamiento. Entonces estemos atentos porque no viene mal abrir el paraguas antes que llueva, como digo groseramente, disculpen el ejemplo, pero luego esto se transforma rápidamente en parte del problema, con un acostumbramiento y un nivel de tolerancia que va llevando a incrementar las dosis. Tengan en cuenta que siempre en la población general es muy frecuente el consumo de algo de alcohol en la cena, en un asado, en una salida. Y ustedes saben muy bien que lo más frecuente no es tomar la medida de alcohol sugerida, que es no más de un vaso de 150 centímetros cúbicos de vino tinto. Esa es la medida o el estándar para un varón mayor de 18 años, 150, 200 centímetros cúbicos de equivalente a vino tinto, es lo que en 24 horas estaríamos en condiciones de metabolizar sin complicaciones. Ahora, veamos un poquito a nuestro alrededor y en general, la mayoría de las personas, la ingesta que hacen es un poquito más de esto. Tengamos en cuenta que en la mujer ese estándar es la mitad. Entonces, sin entrar en detalles, sugiero que estemos atentos porque esa cantidad de alcohol, aunque fuera el estándar, si la combinamos con 1 miligramo de alguna benzodiazepina, imagínense ustedes los efectos de interacciones medicamentosas y de amplificación generalmente de los efectos indeseables. Se potencian los efectos indeseables en ese encuentro de las benzodiazepinas y el alcohol. Estamos hablando de dosis estándar, ¿eh? No estamos hablando de problemas de exageración o de dosis altas, sino lo que es la mínima. Entonces, sugiero estar atentos. Perfecto. Bueno, y esta es la otra encuesta que es bastante, salió hace unos días. Toma en cuenta el tiempo de octubre a diciembre de 2024, es específica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El grupo etario ya acá parte no de 12 sino de 18, pero llega hasta los 75 años. Y acá lo que tiene de interesante esta encuesta, por más que está acotada solamente a una localidad, es que toma en cuenta los consumos digitales y las apuestas, que por lo menos no teníamos esa info. Y un resumencito de la encuesta la pueden buscar, es la EPRA, si lo googlean la van a encontrar. Es la siguiente: bueno, 9 de cada 10 adultos bebió alcohol alguna vez en su vida, el 62% lo hizo en el último mes, porque esta encuesta habla de prevalencia de vida, prevalencia mensual. Tengamos en cuenta, Liz, sí, hay que decir que el consumo en el último mes se considera consumo habitual. Bien, perfecto. Entonces, veamos entonces que más del 60% de los adultos hacen consumo habitual. Y esto es relacionado con lo que dije recién del consumo de benzodiazepínicos. Bien. La encuesta dio que es más alto en jóvenes, es mayor en varones que en mujeres. No sé, ahí la brecha porque hay que analizar es muy, muy detallada la encuesta, les recomiendo a los que les interesa que la vean, y en condiciones socioeconómicas más favorables se detectó mayor índice de consumo de alcohol. Respecto al tabaco, la mitad de la población consumió tabaco alguna vez, el 22% en el último mes. Y este consumo de tabaco también incluye al cigarrillo electrónico, no es exclusivamente de tabaco, también eso está
más detallado en la encuesta. El 34% consumió marihuana alguna vez en su vida, el 12% en el último mes. Acá ya estamos hablando respecto a la de cedronar, un consumo habitual más alto. ¿No es así, Gustavo? Si interpreto bien. Sí. Justamente cuando vos termines de comentar estos detalles, estos ítems, yo hago un comentario. Bien. Es mayor prevalencia en jóvenes varones y de un nivel socioeconómico medio alto. El 8% de los adultos consumió cocaína en algún momento de su vida, en el rango etario de 33 a 44 años. El 13% consume ansiolíticos o tranquilizantes. La ocurrencia es mayor en mujeres que varones y la incidencia aumenta con la edad. El uso del celular es mayor en los jóvenes, donde el 40% tiene un comportamiento de alto riesgo. Y de 3 de cada 10 adultos tuvo comportamiento de juego de apuestas, tanto online como presencial, alguna vez en su vida, y también decía que era mayor en adultos varones, y algo más que no me acuerdo, pero creo que era también que lo hacía solo. La mayor cantidad de personas hacían apuestas solos. Bien, no en grupo. si nosotros transformáramos estos datos en una nube de datos, veríamos que prácticamente esos porcentajes, si bien son dependientes de cómo lo veamos y de qué perspectiva pudiéramos plantearnos, pero que indudablemente el 12% del último mes de consumo de marihuana en adultos, el 8% de la cocaína en algún momento de la vida, de adultos, jóvenes, el 13% de ansiolíticos en adultos, mujeres, varones, que aumenta con la edad, más allá del 60% consumo habitual de alcohol, el consumo de apuestas, esta aproximación a una nube de datos que les sugiero, como vengo planteando, que pudiéramos estar altamente atentos, no alertas, pero sí atentos, porque indudablemente que el impacto que esto genera en el desempeño laboral es inevitable. La siniestralidad en la vía pública, las diferentes situaciones de trastornos anímicos, trastornos del sueño, dificultades y conflictos vinculares, tanto dentro de la familia como también tengamos en cuenta que la persona que trabaja está entre 6, 8 hasta 9 horas por día en una relación cercana con sus compañeros de trabajo, y seguramente no siempre esto va a ponerse en evidencia groseramente. Al contrario, cuando aparece groseramente cualquiera se va a dar cuenta. Digamos que el diagnóstico lo hace el vecino, doña Rosa, pero acá nosotros tenemos que utilizar, sugiero con mucho énfasis, que usemos estos datos no para alarmar, pero sí para estar atentos. Estar atentos, nuestra responsabilidad como médicos, como profesionales de un equipo de salud, especialmente en el ámbito laboral. Tenemos mucho para hacer, precisamente, si al menos tenemos una cierta posibilidad de un signo de interrogación. ¿Qué pasa con el tabaco? ¿Qué pasa con estos consumos tóxicos? Que reitero, no estemos con la imagen del adicto, porque nadie que trabaja, a menos que sea un caso muy, muy raro, excepcional, pero nadie que trabaja es adicto como uno lo imagina, porque no lo podría sostener, justamente. Cuando la persona ya dejó de trabajar porque perdió el control y desapareció toda la semana, 15 días, dejó el trabajo, nadie lo encuentra, no saben dónde está. Bueno, eso lamentablemente estamos llegando muy tarde. Se nos escapó la tortuga, como dicen algunos chicos. Por eso me parece tan importante esto que señala Liz, que son números, pero si los podemos ver en perspectiva preventiva, es tremendamente importante tener estos datos.
Sí, eso. Y estos son números, pero también tenerlos en cuenta a la hora porque nosotros por ahí como médicos laborales tenemos un área y una vinculación con gente que no es médico y que por ahí piensa que nosotros hacemos prevención porque nos gusta la medicina, y en realidad estos números son reales, y esto es el fundamento para llevar un programa y tener una política de alcohol y drogas y empezar a hacer para no llegar tarde justamente, pero es buscar la estrategia para convencer de que inviertan y que realmente va a ser una inversión cuidar al empleado para que aumente la productividad y para sostener un montón de costes que obviamente el dueño de la empresa no le cuesta entender esa parte. Y bueno, es parte, por eso nos estamos como, aprovechamos este momento para compartir, veo preguntas que están haciendo muy interesantes y al final vamos a tener el Claro, porque momento de intercambio, sí. en esto que estamos comentando, y si lo pensamos en términos de la demografía actual, donde las personas, más allá de la jubilación, cada vez va a ser más factible que podamos pensar en 80, 85, 90 años, llegar con muy buena calidad de vida, con mucha lucidez. Imagínense ustedes que estamos siendo protagonistas de una etapa de bisagra en lo que hace a ciertos cambios, más allá de la tecnología, verdaderamente mucho más acá de la tecnología, la posibilidad de replantearnos que la persona que trabaja verdaderamente pueda llegar a ciertas edades, segunda, tercera, cuarta edad, en muy buenas condiciones, y también como para replantearse si acaso lo que consideramos como jubilación la podamos resignificar y hasta pensar en un término de reciclado, pero claro, para eso es necesario que la persona llegue en buenas condiciones. Tabaco, alcohol, psicofármacos, drogas ilegales, comenzadas en la adolescencia, en la adultez joven, y lamentablemente no van a ser muy factible que estas personas lleguen a cierta edad en buenas condiciones. Entonces, el ámbito laboral y la inversión en prevención dentro del ámbito laboral, para la empresa, indudablemente es una capitalización en términos de disponer de personal capacitado con expertise durante muchísimas décadas en buenas condiciones. Y a la persona y a su familia le permite un verdadero desarrollo personal mucho más allá del sedentarismo a partir de la edad jubilatoria. Entonces, hay mucha posibilidad del beneficio mutuo en términos de poner en marcha la prevención. Y aprovecho para señalar que esta diapo que presenta Liz, al menos hacer mención a que la cannabis, la marihuana que hoy circula, no tiene más que en común que el olor de aquella marihuana de otras épocas. Lo digo un poco irónicamente. La marihuana tradicional de aquellos años de los 80 y 90, que tenía entre 2 a 4% de THC o principio activo psicodélico, hoy ha sido tremendamente superado, llegando al 30, 35 y a veces un poco más de concentración del THC, con lo que implica de potencia psicodélica, sumado a un segundo término que implica una prácticamente desaparición del CBD o cannabidiol, cannabinoide protectivo, neuroprotectivo. Entonces hoy tenemos que la marihuana o cannabis que circula y se consume en forma frecuente y que mucha gente cultiva, presenta una concentración altamente importante, 30, 35 o más porcentaje de THC y muy poco o nada del CBD, cannabidiol neuroprotector. Este es un tema que luego podemos desarrollar un poco más. Y respecto a lo que significa que el monitoreo urinario, en principio, de saliva que se pueda hacer en el ámbito laboral y que dé positivo a cannabis, lo que está dando positivo es el THC. Si la persona está tomando algún tipo de producto medicinal
que debería ser de categoría o de calidad farmacológica, un producto farmacológico. No sugiero y no recomiendo los productos artesanales porque carecen de suficiente seguridad y calidad que garantice la estandarización, etcétera, etcétera. Es fundamentalmente la seguridad. Entonces, lo que se detecta en los monitoreos de saliva o de orina es el THC. Si la persona toma una medicación con CBD, nunca le va a dar positivo. Y lamentablemente, así como dice la ley respecto a la conducción en el ámbito de la vial, de la conducción de vehículos, no se puede, está prohibido conducir vehículos bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Yo diría que tampoco se podría, no se debería desempeñar tareas laborales, sea cual sea, bajo el efecto de sustancias psicoactivas como es el THC. Indudablemente que todavía la legislación no es muy específica, hay mucho para seguir conversando, puede ser debatible, pero mi sugerencia es que ustedes puedan estar atentos a que si da positivo y el colaborador, empleado o operario plantea que tiene una indicación de un colega médico que le ha planteado que debe tomar un producto con cannabinoides, y en este caso con THC, sugiero ponerse en contacto con ese colega y particularmente que siga tomando ese medicamento si está la indicación médica, pero me parece que habría que tomar todos los recaudos para evitar el desempeño laboral, por lo que implica el riesgo para su propia salud y seguridad, así como para también los compañeros de trabajo. Por ahí aparecía lo del ReproCam, Sí. Liz, y que tenemos que decir que el ReproCam como registro nacional en este momento está quizás entre paréntesis, pero de todos modos, aunque la persona presente un documento que avale su necesidad, su indicación médica, no nos tenemos que olvidar que en el contexto del ámbito laboral siempre hay reglas de juego, medidas de seguridad, y sugiero tenerlo muy presente. Esto puede ser controversial, pero también sugiero prestar atención, mucha atención, a lo que habitualmente se conoce como coqueo. El coqueo de muchos conductores de vehículos, como son camiones de larga distancia, colectivos de larga distancia, pueden ser hábitos culturales, muchas veces argumentado como costumbre cultural, etcétera, etcétera, que nadie lo pone en cuestión. En verdad, nunca se debe poner en cuestión el hábito personal. Nadie se debe involucrar ni invadir, menos invadir, la vida privada de las personas. Del trabajador debe ser absolutamente preservado. Lo que estamos planteando, que así como nos hacen alcoholemia o narcolemia en la vía pública, ¿qué nos van a decir? Que no podemos conducir un vehículo en la vía pública bajo el efecto de alcohol o drogas. Bien, nadie se involucra ni nadie cuestiona la vida privada de la persona. Lo que estamos diciendo es que la persona que tiene positivo THC o alcohol, así como en la vía pública, tampoco debería poder ingresar o desarrollar su tarea laboral, porque pone en riesgo su propia salud, su propia vida y la de sus compañeros. Esto es debatible, seguramente hay mucho por conversar, mucho por profundizar, reflexionar, pero a mí me parece que si estamos en una perspectiva donde hacemos énfasis en la prevención, tenemos que hacer prevención fundamentalmente respecto a la seguridad y a la salud del trabajador, que es su derecho fundamental. Y más allá de las cuestiones culturales, hábitos, indicaciones o lo que fuere, todos los ámbitos donde se produce o donde se desarrolla
una tarea donde el trabajador realiza su tarea laboral, tenemos que ser altamente cuidadosos de no impedir el acceso absoluto y el desarrollo absoluto y la garantía absoluta del derecho a la salud. Y si alguien que tiene sustancias psicoactivas presentes en su organismo pretende desarrollar una tarea laboral, debemos estar tremendamente atentos porque además, ustedes saben muy bien, no es mi campo, pero sugiero prestarle atención, que si hubiera algún tipo de situación de siniestros, accidente o lo que fuere, las cuestiones legales, las aseguradoras, las RT, etcétera, etcétera, indudablemente que deberían estar o van a estar muy atentas a estas situaciones. Entonces, de ahí la importancia de que haya, que la empresa cuente con una política de alcohol y drogas, con cómo proceder ante tal o cual test o lo que fuera. O sea, tenemos que tener todo prearmado para que cuando pasa sabemos y estamos asesorados legalmente y estamos autorizados por el comité, por el empleador, por la máxima autoridad de esa empresa a funcionar de tal o cual manera. El médico laboral, sin ser un experto en esta temática, sí debe saber qué lo avala a hacer, le puede adaptar las tareas, esas tareas son puramente de riesgo, no lo son, lo puede monitorear. O sea, hay un montón de cuestiones que por eso nosotros hacemos énfasis en compartir con ustedes y en intercambiar experiencias y conocimientos, y porque esto es algo que se va construyendo, porque ahí vi una pregunta, algo de legislación, y yo la otra vez también hablé sobre lo que hay de legislación, que no está tan específica lo que respecta al tema adicciones, más que la de salud mental. Lo que garantiza es que se atienda a una persona con adicciones, o tenemos la ley de contrato de trabajo que no habla de adicciones, sino de enfermedad inculpable. Bueno, hacer un match con todo eso y tratar de, dentro de lo que contamos, poder actuar de la mejor manera, pero siempre basados en una política y en un procedimiento que esté avalado y coordinado multidisciplinariamente. Entonces, por ahí tenemos que ir, porque lo ideal, si esperamos a que haya una ley que abarque esto, que contemple aquello, lamentablemente el problema está instaurado, el problema lo tenemos hoy en la entrada, que le hicieron un narcotest y le dio positivo. Bueno, tenemos que resolver. Por eso es tan importante que sigamos hablando en el transcurso de esta tarde y lo que se pueda. En este sentido, Liz, sí, vale la pena decir que lo que hace el screening, sucede que muchas empresas empiezan al revés, hacen el testeo de alcohol o de drogas sin tener la política preventiva, sin tener un protocolo de acción, sin disponer de un proceso que permita el consentimiento informado, las capacitaciones y todo lo que implica un trabajo serio, articulado, integrado como corresponde, para garantizarle a la empresa no meter la pata, dicho groseramente. Es decir, meteríamos la pata y no le estaríamos ayudando a las empresas y menos a los trabajadores. Y esto también debería ser de interés para el ámbito gremial, que, como dije antes, el derecho a la salud del trabajador va de la mano con el beneficio mutuo, tanto del trabajador como de la empresa. Entonces, disponer de empezar con los testeos o con el screening sin tener la política, sin tener el protocolo de acción, sin tener un consentimiento informado, es estar poniendo el caballo atrás del carro, digamos, haciéndolo al revés, con todos los riesgos que desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista legal pueda esto ocasionar. A veces nos pasa a los médicos laborales que asesoramos a contratistas, donde hay plantas que piden estos test de drogas, y si la contratista no tiene una política y le da positivo, lamentablemente agarra, descarta a ese trabajador para que vaya a esa planta y pone a otro, pero bueno,
justamente es como que la solución no es evadir el problema, sino justamente actuar sobre esto, acompañados de todo lo legal, el respaldo legal y las decisiones que la empresa quiere tomar. Porque, como les decía hoy, si tenemos un caso, una papa caliente, como hablando como en estos términos, hay que saber cómo seguir. Si no, nos metemos en un brete peor, que es todo la cuestión de los derechos del sindicato, los derechos del empleado, y sobre todo una cuestión que se me venía a la mente recién, que hay gente muy capacitada, que el mismo dueño de la empresa te plantea, yo lo quiero contratar, pero le da positivo. Pero después le hablas de la política de adicciones o la política de alcohol y drogas y no se quiere meter en eso. Entonces, bueno, es un poco evangelizar, un poco estar uno también convencido de lo que está diciendo, profundizando en el tema, como para poder asesorar y poder ayudar en estos casos. Y también tengamos en cuenta, Liz, que como planteamos inicialmente, el consumo actual es muy, muy variado, múltiple, y no solamente hay sustancias, sino también están las apuestas, están las redes, están las pantallas. Las pantallas y los chateos. Entonces, imagínense un operario en una determinada área de la empresa con cierto riesgo de altura o de tóxicos, y que entonces está chateando o recibe las notificaciones y entonces se distrae un instante por mirar a ver de reojo, y resulta que se produce una fatalidad. Entonces, además, también tengamos en cuenta, como dijimos, los testeos de drogas habitualmente hacen alcoholemia, buscan cocaína, quizás buscan marihuana y alguna que otra droga, pero es muy raro, en general es muy raro, que el panel de drogas busque benzodiazepínicos o busque opioides. Puede suceder, no es raro, pero de todas maneras tiene que haber un protocolo, porque sucede algo muy grave. La persona reconoce su problema, se detecta el consumo, pero no hay un circuito virtuoso donde esta persona pueda recibir contención, tratamiento, y generalmente lo que sucede, y por eso muchas empresas rehúyen al tema, sucede que al mejor estilo siglo XX, le sugieren a la persona, le indican que se interne en alguna granja o en algún lugar, muchas veces a 200, 300 kilómetros de su lugar de residencia. Porque estamos hablando de que este problema se da en todo el país. Hay empresas que tienen su casa central en Buenos Aires, o en Rosario, o en Córdoba, pero tienen múltiples delegaciones en todo el país. ¿Y cómo hacemos para trabajar en esa escala? Entonces, tenemos que ser un poquito más capaces y sensibles para entender que los procesos preventivos siempre van a dar lugar a que alguien pida ayuda precozmente, y tenemos que diseñar, por lo tanto, dispositivos presenciales o virtuales que permitan la contención y el acompañamiento de esa persona sin que deje de trabajar. Inicialmente, aunque parezca muy, muy disruptivo, el gran desafío es que los desarrollos terapéuticos, los programas terapéuticos para un trabajador, es lo mejor posible mantenerse dentro de su ámbito laboral y desarrollar un tratamiento simultáneo paralelo en forma ambulatoria. Ya hablaremos más en detalle en otro momento. Y un poco el ABC, que me parece que no lo nombramos, además de la política y los procedimientos, el consentimiento informado, donde el trabajador se compromete a ese procedimiento que debe seguir, o sea, someterse a los test. En realidad los test, un poco eso te quería llevarte, Gustavo, a los test. Puede ser de saliva, de orina, de sangre, bueno, eso ya nos dirás vos, pero ¿cómo confío yo en un resultado? Porque, por ejemplo, yo contrato un proveedor que le haga los test. ¿Puedo confiar en eso así a ciegas o qué debo tener en cuenta? Bueno,
Mi sugerencia es que en los ámbitos laborales, llegado el caso, dentro de un marco de política preventiva, con un protocolo, con un consentimiento informado, lo más adecuado, lo más dinámico y lo que mejor funciona, me parece a mí humildemente, es el testeo de saliva in situ, instantáneo, que es muy barato, muy accesible, y que en el caso que hubiera dudas o que la persona pueda decir que no consumió, que esto, que el otro, entonces ahí sí se puede recurrir a un aparato o a una cuestión mucho más técnico, profesional, con máquinas específicas, con testeos más complejos, pero que en principio, en la escalera, antes que la persona suba a trabajar con alta tensión, en el ámbito de... Entonces, capacitando a quienes corresponda dentro del grupo, de la cuadrilla, a personal idóneo, capacitado, y siempre con un criterio preventivo, no restrictivo, no punitivo, sino que esta persona que está por subir una escalera y trabajar en alta tensión, qué mejor que saber objetivamente si hay o no presencia de alguna sustancia. Si ese conductor de un camión de varias toneladas que va a hacer una travesía de miles de kilómetros, qué mejor que saber objetivamente si hay o no hay presencia de alguna sustancia. Entonces, siempre con un criterio preventivo, de acompañamiento, de detección precoz, de cuidado, de ejercicio del derecho a la salud por parte del trabajador, que garantice, más allá de las costumbres, los hábitos y de todo lo que la persona considere, bien, se respeta, pero si hay presencia objetiva de sustancias psicoactivas, se lo debe preservar por sí mismo, por su salud y la de terceros. ¿Ok? Entonces, esta es humildemente una sugerencia como para empezar a conversar. Bueno, esto también lo preguntaron, el impacto de las adicciones en el ausentismo laboral. Bueno, por supuesto que cuando hay una problemática de consumo, hay mayor frecuencia de ausencias por todo lo que implica cuando ya es muy avanzada esa problemática, donde hay trastornos, enfermedades asociadas a ese consumo de sustancias, va a tener mayor índice de ausentismo. Esas ausencias por lo general van a ser prolongadas, hay que tener mucho cuidado y siempre tener una política de ausentismo bien determinada en la empresa donde especifique, aunque parezca tonto, pero no lo es, que diga el diagnóstico, que tenga el dato del médico por si uno lo quiere contactar. No son cosas menores porque a veces un ausentismo prolongado puede estar distorsionado y es un tema de adicción que no llegamos a conocer ni a saber por no indagar. La disminución de la productividad, por supuesto, por los efectos propios de la sustancia que consuma, o el uso de pantallas que duermen mal, las apuestas, que también tiene poca concentración porque está preocupado en las deudas, etcétera, etcétera, la fatiga, la irritabilidad por lo mismo. Y accidentes tanto laborales como domésticos, por supuesto que va a aumentar la incidencia en la frecuencia de estos tipos de accidentes ya sea por sustancias o por los otros tipos de adicciones, porque intervienen en la atención, en un montón de cuestiones. ¿Algo que A mí me parece, Liz, que es Sí. importante señalar que todo esto tiene sentido particularmente cuando en el contexto de una empresa, la persona que está en contacto con cotidiano, el jefe de la cuadrilla, el capataz, el encargado, el líder, tenemos que ayudarlo, capacitarlo, sensibilizarlo, enseñarle, educarlo para que se pueda poco a poco revertir ese paternalismo que a veces observamos en muchísimos ámbitos históricamente instalado, y porque, a ver, el referente, el líder, el capataz, el encargado, no tiene que ser consejero, terapeuta, ni
ni subirse a la mochila, y menos que menos el médico laboral hacerse cargo del tratamiento o de la pesquisa. Tiene que ser un trabajo en equipo, tiene que ser un trabajo muy planificado, y precisamente el mayor desafío es que esto debe ser ágil, rápido, dinámico, y lamentablemente, por distintos motivos, no siempre se logra. Yo estoy convencido de que esto en un par de meses, no mucho más allá, se puede instrumentar bastante fácilmente, eh, con un programa de capacitación, donde además se trabaje en conjunto, consensuadamente, entre la empresa, el gremio o los gremios que correspondan, y especialmente poniendo énfasis en quienes tienen la función cotidiana de trabajar en conjunto con los líderes, con los colaboradores, con los operarios, porque precisamente son quienes mejor conocen y tienen el pulso, tienen el ritmo, tienen las características, la sensibilidad. Entonces, estamos haciendo una aproximación, pero yo creo que vale la pena señalar esto, que no hace falta largos procesos ni complicados procesos, sino por el contrario, tomar la decisión y ponerlo en práctica ejecutiva es bastante sencillo. Capacitar a los mandos medios tiene que ser parte de esa política. O sea, es Fundamental, como, fundamental. bueno, porque estoy viendo la hora y es como que quiero también escuchar los que levantan la mano, veo, bueno, consecuencias para las empresas, la pérdida de la productividad, por lo que hablamos recién, el aumento de los costos, porque por supuesto hay que reemplazar ese ausentismo, disminuye la producción, todo lo que eso conlleva, el deterioro del clima laboral por las llegadas tarde, porque cubrime, por la irritabilidad de la persona, todo eso afecta en el clima laboral. Quiero avanzar un poquito, que esto también les va a interesar. Respecto a otra inquietud, que habla de la licencia psiquiátrica y el control de ausentismo. Bueno, yo lo leo y vos, Gustavo, desarrollá un poquito cada cuestión. Una licencia psiquiátrica puede esconder un problema de consumo, cómo sospechar o explorarlo, qué debe tener en cuenta el personal de salud ocupacional en una licencia de salud mental y qué tiempo dice la ley que se debe contemplar el pago de salario estando de licencia. Si querés respondo a esta última, que es bien la parte de ley de contrato de trabajo. Tenemos el tema de la reserva de puestos, sería el artículo de reserva de puestos de la ley de contrato de trabajo, que habla de la antigüedad respecto a la carga de familia, y los tiempos pueden ser de 3, 6 o 12 meses, como cualquier otra enfermedad inculpable. Y después eso también contemplarlo en una política, y como dijo hoy Gustavo, que debe ser una premisa, tratar de traer lo antes posible al colaborador, el empleado, el operario, con esta temática al trabajo, redactando tareas, es hacer más por ese tratamiento, que el tratamiento tiene que ser, digamos, monitoreado por el profesional de salud ocupacional, pero no se hace cargo la empresa, esto que quede más que claro. Bueno, Gus. En ese sentido, la perspectiva de lo que estamos planteando, que reiteramos en varias oportunidades, que tenemos que poner el énfasis en una perspectiva preventiva, de contención, de confianza, de tremendo respeto por la confidencialidad. Y yo sé que esto suena un poco idealista, pero ustedes recuerdan que no hace mucho tiempo el fumar era un hábito que estaba instalado, y entonces uno subía al colectivo y había gente fumando, subía al tren, a un avión, ingresaba a un bar, en una conferencia, en un ámbito cerrado, en cualquier bar, en cualquier restaurante, la gente estaba fumando. Y en pocos años, y sin hacer ningún tipo de maniobra represiva, hoy por hoy, las personas
naturalmente, cuando quieren prender un cigarrillo, salen o postergan su consumo, y está muy instalado cada vez más el fumar fuera de los ámbitos cerrados. Hay muchas empresas que también han desarrollado el criterio de empresa libre de humo, y esto va avanzando, y seguramente en pocos años más veremos que quizás si alguien quiere fumar lo tenga que hacer en su propio domicilio, a sus propias expensas, en el patio o quizás en algún lugar aislado, porque tampoco lo va a poder hacer en la vereda o en la plaza, porque esto ya está sucediendo en muchos lugares del planeta. Entonces, ¿qué mejor que pensar poco a poco de que todo esto preventivo, que la política preventiva, que los consensos en función del derecho a la salud del trabajador y del beneficio para las empresas, seguramente va a llevar un tiempo instalarlo, pero tenemos que trabajar con ese objetivo, con ese horizonte, porque los beneficios son tangibles. Disminución del ausentismo, incremento de la productividad, disminución de la conflictividad, disminución de la siniestralidad. Entonces, aumento de la calidad de vida del trabajador, mejoramiento de las relaciones dentro del ámbito laboral, la confidencialidad, la confianza, y el médico del ámbito laboral, el médico de salud laboral, el responsable de salud laboral, debe ser, junto con el área de recursos humanos, quienes garanticen la confianza suficiente para que esto suceda. Obviamente que, reitero, puede llevar un tiempo, es trabajoso, pero les aseguro que el beneficio, y está calculado, de cada peso invertido, redunda en 5 pesos de beneficio, dicho así muy crudamente, ¿sí? Es decir, que todo lo que se haga en términos de prevención vuelve por lo menos multiplicado por 5. Pero más allá de lo material, también tenemos que prestar atención a la calidad de vida, cosa que parece ser muy abstracta, pero también tiene su modo de ponderarse en términos de ser algo tangible. Entonces, el tema de las ART, yo supongo, como ustedes ven allí, cada vez más van a estar interesadas en la prevención, porque cuánto de la siniestralidad que sucede actualmente, tanto dentro del ámbito laboral como in itinere, de alguna manera está ligada a situaciones de consumo, a situaciones tóxicas. Entonces, es un gran interrogante y un gran desafío, reitero, y que ojalá nosotros podamos, luego de este encuentro que estamos compartiendo, y a partir de las inquietudes que veo que surgen en las preguntas de quienes están participando, Liz, a mí me parece que estaría muy bueno que pudiéramos abrir a un cierto diálogo, intercambio. Sí, por eso fui pasando algunas, responder brevemente esto, que bueno, obviamente la RT no. Si Estela y Paula están de acuerdo, yo diría de pasar un poquito más a la... Gustavo, bueno, agradecerles obviamente por esta charla, por esta disertación en nombre de la asociación, más que nada porque aceptaron la invitación y se comprometieron a desasnar ahí por ahí algunos temas que tenemos en auge y que no conocemos y desconocemos. También quiero darle a conocer a los que están conectados que tanto Liz como Gustavo están preparando un taller que va a ser de psicosimulación para el segundo semestre del año. También se viene un curso de lo que es psiquiatría en salud ocupacional, con todas las disciplinas que abarca esto, no solamente psiquiatría y medicina laboral, sino también lo que es medicina legal, lo que es seguridad y higiene, lo que es ingeniería, lo que es recursos humanos, de todos estos temas ellos van a abarcar en el segundo semestre, y después va a haber más novedades. Ahí ellos les dejan sus QR, sus redes de LinkedIn. Chicos, no sé si ustedes quieren decir algo, si no abrimos a las preguntas con Paula, vamos a ir haciendo una y una de las que están por chat. Sí, yo creo que vale la pena que podamos dar lugar a las inquietudes de los colegas que han participado. Bueno, Anabela, vos levantaste la mano, no sé si querés comentar lo que redactaste en el chat o querés que lo lea. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Todo bien.
Sí, yo quería comentar un poco que yo trabajo en fábrica. En fábrica el operario trabaja 9 horas, es un trabajo tedioso, hay un sistema de control de supervisores, ustedes los deben conocer. Hay una situación, digamos, psicológica del trabajador y lo que es consumo de sustancia en toda la fábrica es, digamos, normal, te diría, común, desde cigarrillo, marihuana o lo que sea. Y hasta por una vez hice campaña, porque a veces digamos, recursos humanos no te permite parar la línea para capacitar, que de hecho por ahí hago 1 o 2 capacitaciones en el año con toda la furia, porque a nadie le interesa parar la línea para las capacitaciones. Y cuando una vez logré hacer una capacitación de adicciones, y puse unos carteles en el vidrio de enfermería, la gente del gremio me quería hacer sacar los carteles, porque estaba boicoteando su negocio. Era muy gracioso realmente. Esto es una realidad. O sea, no podemos, tipo, la droga crece en el pasto, no. Es muy difícil trabajar porque somos todos adultos y también uno trabaja con una persona que tampoco quiere ser tratada y con un sistema que no va a cambiar fácilmente. Entonces, yo personalmente estoy un poco agotada de ver cómo se dan las cosas, ¿no? Y conozco la teoría muy bien de lo que son las adicciones y sé que el mundo se domina y se maneja con la dopamina y que somos todos consumidores, pero obviamente que está la dopamina buena de bailar y la dopamina de las adicciones que te perjudican la vida. Hay un límite que muy pocos conocen. Y más allá de las capacitaciones, como te digo, en el sistema de contraturno, también están de alguna forma obligados a veces a consumir, ¿sí? Y si no cambiamos el sistema, si no eliminamos el turno nocturno, si no una persona no come en 40 minutos, no en 15 minutos, y todavía no se respeta la fisiología del ser humano en el sistema laboral, y mucho más que laburen 9 horas o 12 horas, y hay gente que está contratada y trabaja en 2 fábricas, ya trabajan hasta 18 horas o trabajan más de 12 horas porque no tienen trabajo fijo y la gente consume analgésicos, consume benzodiazepina, y la verdad que más allá de la confianza y la benevolencia con la que uno trabaja, nos quedamos realmente paralizados ante la situación porque no podemos hacer mucho, ¿no? Y cada persona es un mundo. Cada situación Anabela, es particular. te interrumpo. ¿De qué localidad sos? De Tierra del Fuego, acá tenemos más de 200 fábricas. Bien. Y la Conozco, fábrica, hermosísimo. Pero bueno, para ver, hay gente conectada de todo el país, hay ingenieros, Qué hay lindo. abogados, hay seguridad e higiene. La problemática esta, que justamente es lo que decían Gustavo y Liz, que hay que empezar a trabajar, así sea con un granito de arena todos los días, todas las semanas, hasta que se comprenda que realmente es un problema para el trabajador y para los que trabajamos en esto de salud ocupacional. Ernesto, Bueno, levantaste la mano. bueno, Gustavo, ¿querés decir algo? sí, quiero decirle a Anabela que en gracias, sí. principio escucharla me produce una angustia, una congoja y una impotencia tremenda. Y a pesar de todo, me alegro que estés acá con nosotros y contá con nuestra posibilidad de al menos intentar ofrecerte nuestra ayuda, nuestra colaboración y quizás para vos, porque indudablemente que vos también estás dentro de ese contexto tóxico y sería bueno que te preserves y que no quedes entrampada en esa maquinaria robótica tóxica. Desde ya te reitero, estamos a tu disposición como persona, como profesional, que podamos en algún momento conversar y evitar el burnout, el estrés laboral que normalmente te puede afectar participando activamente a través de lo que estás diciendo, se nota tu estado anímico que no es muy agradable ni muy saludable. Entonces, contá con nosotros con todo gusto. Estamos a tu disposición, Anabela, en principio para Muchísimas con vos gracias. misma. Sí, en realidad Un abrazo. renuncié hace un mes, pero finalicé la tarea hace una semana. Bueno, de todos modos, estamos a disposición Muchísimas gracias. de vos misma o de quien considere que pueda
podamos serle útil para conversar un poco. Muchísimas gracias. Me voy a contactar seguramente. Ernesto González. Adelante, Ernesto. Está silenciado, me parece, o no se escucha. No se te escucha, Ernesto, qué lástima. Fíjate. No aparece silenciado, pero no se escucha. Exacto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta por micrófono antes de pasar a las del chat? Que levante la manito, le abrimos. En principio quiero decir que agradezco a Ernesto González que haya estado con nosotros aquí. Una alegría compartir este espacio con alguien que tiene una trayectoria pero tan valiosa y innovador y trabajador en el campo de las adicciones en el ámbito laboral, como Ernesto González. Ojalá que podamos escucharte, Ernesto. Lisandro Canaves. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Lisandro. Buenas noches. Yo soy médico laboral de San Luis y estoy, obviamente, quien no puede estar de acuerdo con lo que planteó Anabela y cómo nos gustaría ir hacia lo ideal que se estuvo planteando en el webinar con la exposición de Gustavo, ¿no? Pero creo que justamente estamos necesitando una tercer pata la fundamental No que sé ahora. propulse a los médicos Perdón, laborales. Lisandro. Sí, Lisandro, sí, Ernesto, ahora te sí. escuchamos. Dame un segundito que No sé. termine Lisandro y luego seguimos con Ernesto. Adelante, Lisandro. Sí, la tercer pata digo fundamental, porque que nos ayude a propulsar a los profesionales de la salud ocupacional o también el equipo de higiene y seguridad en el ámbito laboral, sería tanto los entes reguladores, la superintendencia de riesgo del trabajo, que hagan las auditorías minuciosas con multas a la fábrica, porque si no pasa esto que dice Anabela, no quieren cortar la línea para que no dé las capacitaciones, entonces caen en presionar al profesional para que se dibujen capacitaciones o condiciones de salud. O estándares de salud, nadie se quiere meter en la política de trabajo o por el gremio o por la discriminación, en abuso de alcohol y drogas. eh, por ejemplo, en las charlas de cesación tabáquica, es la única que están interesados en la fábrica, no por condición de salud o prevención de salud, sino claramente porque un trabajador que sale a fumar un cigarrillo demora 10 minutos, un cigarrillo por hora, eh, en la jornada laboral es más de una hora que estuvo sin producir, entonces apuntan a eso y no a otra cosa. Entonces, creo que con una buena auditoría de la superintendencia, los entes reguladores, que pongan multa y que se haga conciencia, es la única manera, creo, de propulsar, impulsar un cambio hacia una salud ocupacional de calidad, como en su momento fue con ponerse el cinturón de seguridad, y si te veían te ponían una multa. Bueno, uno empezó a tomar conciencia de ponerse el cinturón de seguridad por la multa y no por la salud. Bueno, hoy es impensado subirte al auto y no colocarte el cinturón de seguridad. Muchas gracias, Lisandro. Yo estoy viendo acá que alguien, Puli del Castillo, presentó una pregunta, un comentario, una pregunta acá y justamente pone en evidencia lo que habría que trabajarlo con mucho detalle, que tiene que ver con la reinserción posterior a una internación. Y fíjense que está tan instalado el tema de la internación y que precisamente ese es un paradigma que hay que revertir.
porque la internación puede ser útil, pero no es lo primero, hoy no debería ser lo primero. Al contrario, estamos llegando muy tarde. La internación es un método útil, pero anacrónico si la persona tiene un trabajo, si la persona desarrolla una tarea laboral durante varios años y tiene un problema de consumo. ¿Por qué y para qué lo vamos a internar? Al contrario, la internación debería ser el último eslabón, especialmente en un trabajador que está 8 o 9 horas de lunes a viernes en un ambiente laboral. En todo caso, pensemos en un trabajo ambulatorio, en un trabajo con la familia, en una internación de fin de semana. Tiene que haber otras opciones. Tiene que haber otras opciones. Y de esa manera, además, el trabajador está contenido, genera mayor adherencia al tratamiento porque se le garantiza la fuente de trabajo. Muchos trabajadores no piden ayuda por temor a perder el trabajo. Y lamentablemente, cuando se produce la internación, muchas veces prolongadas, es indudable que a la empresa no le resulta agradable y por lo tanto todos pierden. Entonces, nosotros lo que estaríamos proponiendo es todo lo contrario. Estamos proponiendo que la persona siga desarrollando su horario laboral con alguna modificación, si fuera necesario, de la tarea, y en un tratamiento ambulatorio, paralelo, simultáneo, donde entonces todos ganan. Ernesto, vos, a ver si querías decir algo, no me quiero perder, no quiero que nos perdamos tu comentario. Ah, otra vez no se escucha. No se escucha, qué lástima, Ernesto, nos vamos a perder tus palabras. Bueno, será para la próxima. Será para la próxima. Sí, Ahí está, ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, en principio simplemente era felicitarlos, destacar esta tarea que ustedes, porque esto es un desafío hoy día, digamos, hacer todo este esfuerzo, pero yo conozco mucho la trayectoria del apreciado Gustavo, el doctor Gustavo de Vega, desde hace mucho, realmente un luchador en esta temática de las adicciones y también con la mirada en el ámbito laboral. Así que también acá estoy viendo al apreciado doctor Ariel Sacia, que también lo conozco de hace tanto. Y bueno, destacar hoy día que el tema de las adicciones como parte de salud mental, que de acuerdo a la ley argentina de salud mental, las adicciones están dentro del área de salud mental. Entonces, esto que recién decía Gustavo de prestar atención a esta temática en el ámbito laboral, es prestar atención al tema de salud mental, porque muchas veces las adicciones están ligadas a otras problemáticas que tienen que ver con salud mental. Las depresiones, las angustias, el estrés, el burnout, bueno, hay para hablar un montón de esto, pero un punto clave que no quiero dejar es el tema de la cultura preventiva laboral. Esto que ustedes están haciendo ahora, convocar, sensibilizar, concientizar y como también decía muy bien Gustavo, estamos para ayudar a esta profesional de Tierra del Fuego. Eso es lo que nosotros destacamos desde CAPLA, desde el Centro Argentino de Prevención Laboral en Adicciones. Estas tareas que ustedes hacen es cultura preventiva laboral en la temática de los consumos problemáticos. Así que, digamos, es como que yo hoy me voy a dormir con el bolsillo lleno, dirían los adultos como yo. Es decir, es la verdad un aire de esperanza en medio de un mundo muy convulsionado, pero un aire de esperanza porque todavía hay gente como ustedes que está pensando en ayudar a otros, ¿sí? En estos ámbitos tan duros, es las distintas ramas de los ámbitos laborales. Así que
Yo quería destacar esto fundamentalmente y decir que hoy más que nunca hay que hacer un esfuerzo enorme, no solamente para lograr leyes o para lograr normativas, etcétera, porque ya el propio ámbito laboral, en empresas como ha estado el doctor Sacia, que ha logrado, fue uno de los pioneros que puso adelante una política específica en una empresa metalúrgica en Argentina. Entonces, ese tipo de cosas es una llama que hay que mantener intacta y contagiar a muchos otros en esta mirada de cultura preventiva laboral. Esto es lo valioso, porque Muchísimas no paran. Esto es lo valioso. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias y un gran abrazo para vos y tu trabajo, tu tarea. Un gusto. Bueno, que sigas muy bien, que descanses, con la panza llena. Jimena, ¿querías decir algo? ¿Levantaste la mano por error? ¿Alguien más que quiera consultar algo, decir algo? Ya que me invocó Ernesto, voy a decir Está muy bien, Ariel. Hable, Ariel, vamos. algunas cositas. No, después de tantos años, como dice Ernesto, de batallar con esto, lo más difícil que hay en esta temática es poder entrarle al empresario. Es poder convencer a la empresa que tenga un programa de prevención de adicciones. Nosotros le podemos ir con todo lo que estuvieron hablando, que está perfecto, y de paso aprovecho a felicitarlo a los dos, pero que el empresario tome, se haga carne de este tipo de cosas, difícil. Y pero si destapo la olla y resulta que tengo no sé cuántos adictos, y si no puedo operar, ahí como decía Anabelo, porque resulta que tengo que darle de baja a 15 personas, y si tengo algún problema legal, y no me quiero comprar, bueno, eso es el desafío mayor. Antes de poder decir, vamos a sacar cuánto es el costo de capacitación, difusión, entrenamiento, la política, los procedimientos, y después la compra. Antes de eso, es poder comerle la cabecita al empresario que pueda implementar. Yo pienso que ahí está el quiebre. Una vez que eso se produce, pues lo demás, como dijo Gustavo, hay que hacerlo profesionalmente, porque esto no da segundas oportunidades. Te puede decir, Ernesto, y vos también, Gustavo, cuando le erraste, que tomaste el control de Alcotés y resulta que lo tomaba Prosegur y no lo tomaba el servicio médico, remontar ese barrilete cuesta muchísimo. Cuando un adicto detectaste una persona que consumió, no digo un adicto, una persona que consumió y después lo tiraste a la casa y la gente no lo vio trabajar y después a esa persona le pasó algo, tuvo un accidente, se suicidó, lo que fuera, todo el programa cae. Por eso es importante no comer el elefante de un solo bocado. De a poquito, hacer la política, hacer los procedimientos operativos, hacer la capacitación, y cuando la empresa está madura, recién empezar con los testeos. Quizás dentro de 1 año, 2 años, o quizás nunca. Ya con todo lo que hicimos es suficiente. En ese sentido, Ariel, te agradezco muchísimo tu palabra y quiero señalar que en poco Excelente tiempo, como siempre, Ariel, gracias. Sí. quiero señalar que en poco tiempo van a ser ustedes beneficiados por la posibilidad de acceder al libro que está por editar, por publicar Ariel, que te falta poquito, está ahí al horno, pronto a parirse. Ariel, calculo que ya falta poquito para que salga. El mes que viene, pero Bueno, no es de esta temática, es del médico de la empresa. bueno, en general. El médico de la empresa. Pero era, ¿cómo era el título? Decilo. El médico de la empresa, héroe y villano. Bueno, ahí Somos estamos, villanos, claro, estamos en héroe eso. y villano. Exactamente. Enorme agradecimiento, aplica. Ariel. Muchas gracias. Andrea Gracias. García de Calafate, si mal no recuerdo, André. Activa tu micrófono, Andrea. Estás muteada. Sí, ahí me escuchan.
Sí, yo soy Andrea García, soy médica del trabajo en el Hospital San Miguel Calafate y agrego a lo que dice Ariel Sacia, o sea, no solamente al empresariado hay que meterle en la cabeza el trabajo preventivo en lo que hace a adicciones, sino también en salud pública. O sea, yo trabajo en un hospital donde tenemos la problemática instaurada, donde hemos logrado insertar de manera temprana, progresiva y oportuna a compañeros que han atravesado internaciones, dentro de un espacio donde nuestros propios compañeros atienden a sus compañeros, porque el Hospital del Calafate es el único prestador de salud de complejidad que tiene el Distrito Lago Argentino. Entonces, es muy compleja la problemática cuando uno tiene que abordar a un compañero de trabajo que además es paciente, o que además está bajo esta problemática, en donde nosotros además tenemos en el hospital, tenemos la suerte de ser uno de los pocos hospitales, creo que del país, que tiene un gimnasio. Entonces podemos hacer un tratamiento multidisciplinario en donde trabaja salud mental, está la profe de educación física, y donde podemos lograr una adherencia a un tratamiento distinto a través de otras herramientas que también tiene el hospital. Pero sí, no solo al empresariado, o sea, la salud pública está atravesada por el consumo de sustancias, los trabajadores de la salud estamos atravesados por el consumo de sustancias, creo que cada vez es mayor, creo que la problemática está instaurada, está puesta sobre la mesa de hace muchísimos años, y bueno, nada, es darle batalla y plantear la prevención primaria, que muchas veces es difícil y llegamos tarde, llegamos siempre tarde, más cuando son compañeros de trabajo. Bueno, en principio tenés acá en mi persona un voluntario para ir allá en cualquier momento y conocer ese espacio, ese dispositivo, realmente un privilegio, como vos decís, un dispositivo público con gimnasio, con personal, con equipo, fantástico, así que en cualquier momento nos hacemos una escapadita. Bueno, estaría bueno para poder hacer una capacitación en el hospital. Nos alojamos todos en tu casa ahí, Andrea. Vamos todos, vamos todos. Argentino, ahí nomás. Muchísimas gracias, Andrea. Lo organizamos. Dale. ¿Alguien más quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Si no, vamos a ir dando por finalizada el webinar, el tercer webinar, me olvidé de Amtipsor. Recuerden que en el mes de mayo se vienen 2 webinares, el cuarto que va a hablar sobre los efectos del SPID en el turno noche y de todas las bebidas energizantes en el turno noche, y también la deshidratación, y también se viene uno de terapia ocupacional que va a ser a finales del mes de mayo. Junio vamos a estar encontrándonos con otro webinar de gestión en salud ocupacional. Julio nos va a traer algo de la Fuerza Aérea Argentina. Así que les agradecemos a todos por haberse quedado conectados tanto tiempo, creo que nunca estuvimos tanto tiempo, tantos conectados, y gracias Gustavo, gracias Liz, gracias Pau y Fanny que nos prestaste la conexión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, la verdad, un lujazo. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias, chao. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias.